Bueno, el día anterior nos quedamos viendo este puntito. Coordenadas de un vector. Y vimos este ejemplo que tenéis aquí. Os dije, bueno, un vector está limitado entre dos puntos. Pues aquí lo he llamado el punto A, donde empieza. El punto A es el punto de coordenadas 2, 1. Donde empieza el vector, eso se llama origen. Luego el punto A, que no lo dije el otro día, se llama origen, donde empieza a dibujarse el vector. Es como el culo del vector, la parte de atrás, donde se empieza a dibujar. Y el punto B, que llega al punto 6, 8, ese es el extremo, hacia donde llega. ¿Vale? Cualquier vector que queráis dibujar, el que queráis, empieza en un punto y termina en otro punto. Tiene un origen y tiene un extremo. Y vimos que la manera de encontrar las coordenadas del vector A es coger el punto extremo y restarle el punto origen. Es decir, yo cogería el punto 8, 6 y le resto el 2, 1. 8 menos 2, 6. 6 menos 1, 5. Luego, el vector A lo puedo representar con esto, que se llaman coordenadas. Estas son las coordenadas del vector. Fijaros que ya no es las de un punto, es coordenadas del vector A. En definitiva, ¿qué significan las coordenadas del vector A? Significa, si yo cogiera este vector y lo pusiera en un propio sistema de referencia, y lo colocara con el punto A, su origen, aquí, en el origen del sistema de referencia, ¿qué coordenadas tendría el punto extremo? Eso significa. Daos cuenta, voy a borrar todo esto, que yo el otro día os dibujé ahí arriba un propio sistema de referencia. Yo dije, bueno, vamos a imaginarnos que yo tengo aquí, en el origen lo voy a poner aquí, un sistema de referencia, lo llamé Y', y aquí un eje Y', y aquí un eje X'. Si yo le pusiera sus propios ejes, sistema de referencia, empezando ya con el origen, el punto A, en el punto origen del vector, ¿qué coordenadas tendría este? Pues estoy viendo que esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría 6 en el eje X y aquí tendría 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en el eje Y. Esto es lo que significan las coordenadas. Si yo cojo el vector y me lo llevo a un sistema de referencia propio, con su origen en el origen del sistema de referencia, pues estas coordenadas serían las del punto extremo. Bien, pues así es como se representan los vectores. Esto fue lo que vimos el día anterior. Ahora, se me quedaron en el tintero algunas cosas. A ver. Mirad. No sé cómo hacerlo aquí, porque lo he dibujado muy pequeñito. Bueno, eso ya lo teníamos dibujado. Voy a dibujar otro vector y lo voy a dibujar más grande, el sistema de referencia, para que yo pueda manejarme mejor, ¿vale? Ya lo que viene ya sí es nuevo. Bueno, esto no lo puse el otro día. Ponerlo, Vale. Eje Y y eje X. Voy a hacer un zoom, es decir, 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3. Ya voy a dibujar, este es el sistema de referencia ya propio. El que yo he llamado aquí prima, que ya no lo llamo prima porque es el único que voy a dibujar. Yo ya voy a dibujar los vectores saliendo de aquí. Vamos, el vector lo voy a dibujar aquí. ¿Vale? Este es un vector, ahora este lo llamo B. ¿Veis? Ya está. Si a mí me dan el vector así, me dice, oye, ¿qué coordenadas tiene? Pues me fijo el punto extremo, porque yo ya veo que el culo, el origen, ya está en el vértice del sistema de referencia.
Pues me fijo en el extremo y digo, pues mira, pues el vector B se escribe así, es el 3, 2. Vale. Lo nuevo que quiero contar es lo siguiente. Mirad, se suele definir un vectorcito, aquí, lo voy a dibujar, de tamaño 1, puesto aquí, que mide 1, ¿vale? Ese vector de tamaño 1 especial que está en el eje X se le llama el vector Y, con un gorrito. El gorrito es para recordarnos que mide 1, simplemente. Y luego hay otro vector aquí en el eje Y, que se define siempre, que también mide 1, y este se le llama el vector J, con gorrito, para acordarnos que mide 1. ¿De acuerdo? Mirad, rápidamente, ¿os acordáis cómo se suman los vectores? Si yo tengo este vector, el vector M, y tengo este vector, el vector N, ¿cómo se sumaba? Cojo el M, lo copio como está, donde termina el M por el extremo, pinto el N, y el vector suma es el que sale del origen del primero y llega, bueno, tengo que cortar ahí por medio, y llega al extremo del último, ¿vale? Este vector es el que suma, lo llamo vector suma, y es M más N, ¿vale? Y otra cosa que tengo que recordar, ¿cómo se multiplicaba un número por un vector? Si yo tengo el vector P y lo multiplico por 2, por ejemplo, pues el vector 2P, ¿cómo es? Pues un vector igualito que este, pero el doble de largo. Eso acordáis, ¿vale? Este es el vector 2P. Pues bien, utilizando esto, yo puedo entender que este vector de aquí, el que sale desde aquí, lo pongo aquí abajito, y llega aquí, ese vector es el 3i. ¿Lo veis? Porque es igual que el i, pero 3 veces más grande. Vale. Y por el otro lado también veo que el vector este, lo pongo aquí, es el vector 2j. Y también estoy viendo, lo voy a dibujar aparte, porque si no, no me cabe, que si yo sumo el vector 3i, más o menos es así, 3i, y ahora le sumo el 2j, fijaos que el 2j es esto, pero es igual de grande que esto. Yo lo estoy poniendo aquí ahora, pero bueno, lo estoy dibujando aquí abajo. ¿Qué me da si sumo estos dos vectores? Pues me sale un vector que sale desde aquí y llega aquí, que tiene 3 para la derecha y 2 para arriba. El vector B. ¿Veis? Pero voy a quitar el circulito. El vector B. Luego el vector B es 3i más 2j. Si yo sumo el vector 3i más 2j, me sale el B. Bien. Pues bien, esto es otra manera en la que se escriben los vectores. Fijaos, aquí arriba tenemos la manera en la que se escriben los vectores por coordenadas. Y aquí por componentes. Porque a 3i se le llama la componente x del vector b. Esta es la componente x del vector b. Y esto es la componente y del vector b. Bien, pues ya está. Esto es lo que se me quedó en el tintero el otro día que quería haber dicho. Los vectores los puedes escribir o así o así. De esta manera, de la primera manera, es como la suelen escribir los matemáticos. Esto es más, bueno, los físicos también, pero es más matemática. Matemáticos. Y la de aquí abajo la solemos utilizar más los físicos.
En realidad, bueno, esto que estoy diciendo es cierto, pero que en realidad, voy a borrar. En realidad los matemáticos suelen utilizar la primera. Y los físicos solemos utilizar más la segunda, pero utilizamos mucho la primera. Es decir, los físicos utilizamos las dos. Los matemáticos solo la primera. No les gusta la segunda. ¿De acuerdo? Bien. Mira, ahora una cosa que debe quedar clara. Estoy representando vectores en el primer cuadrante. Es decir, está dibujando vectores aquí. Por ejemplo, este. Este es el primer cuadrante. Primer cuadrante. Por ejemplo, me invento los numeritos más o menos en proporción. Esto lo voy a llamar 3. Pues esto sería 3. Y 3, 6. Pues esto sería 7. Más o menos. Es decir, este vector lo vuelvo a llamar A. Pues este vector es el 7, 3. Vector del primer cuadrante. Pero puede existir vectores con coordenadas o componentes negativas. Por ejemplo, ostras. Este. Voy a suponer que este es el 6. Y este pues sería 3, 3. Pues menos 6 para la izquierda. Luego el vector B es del segundo cuadrante. Y es el menos 6, 6. Que veáis que pueden existir coordenadas negativas. Y del tercer cuadrante, pues también. Por ejemplo, este vector. Este vector, si esto era 3, esto es menos 6. Y para acá, vamos a suponer que esto es menos 2. Pues este vector, si lo llamo el vector C, este es el vector menos 2, menos 6. Este sería tercer cuadrante. Y por último, del cuarto cuadrante, pues voy a dibujar este vector. Que más o menos a ojo de buen cubero podría ser 3. Bueno, pues sí. Esto sería 1,5. 3 y 1,5, 4,5. Pues no pasa nada, decimales al canto. Y este para acá vamos a suponer que fuese menos 2. Si este es el vector D, que pertenece al cuarto cuadrante, el vector D sería 4,5 menos 2. Si lo escribiera como los físicos lo escribimos, con componentes, ya no me acuerdo, pues esto se escribiría 7i más 3j. Y el otro se escribiría menos 6. Ahí este color no era. ¿Ahora cuál era? ¿Cuál era? ¿Este? Este. No, pues me da igual. Menos 6i más 6j. El otro, ¿cómo sería con componente? Menos 2i menos 6j. Y el último sería 4,5i menos 2j. ¿Veis? Y podemos escribir cualquier vector. Lo único que hay que hacer es coger el vector y pegarle su origen en el punto O, en el vértice del sistema de referencia. Bien, vamos a continuar. Bien, pasamos a un siguiente puntito que se llama suma de dos vectores. Ya ese punto lo vimos, el de sumar vectores, pero ahora lo vamos a hacer aprovechando el hecho, bueno, cuando conozcamos las coordenadas o las componentes. Por eso vamos a poner suma de dos vectores conociendo sus coordenadas.
coordenadas. Mira, ya sabemos, gráficamente ya sabemos cómo se suman vectores. Si yo tengo el vector A, me repito otra vez, y tengo el vector B, el vector A más B, ¿qué hago? Cojo el A, o puedo empezar por el B, pero si cojo uno y luego por el otro punto el que me queda, y el vector que sale de aquí y llega aquí es el vector suma, ¿de acuerdo? Que sería A más B. Esto ya lo sabemos gráficamente, ¿vale? Esto lo borro. Lo que quiero que veamos es, oye, ¿y si de un vector conozco sus coordenadas? ¿Me puedo aprovechar de esas coordenadas para sumarlo más fácil? Pues claro que sí. Vamos a suponer, lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a sumar el vector 2, 4 con el vector 5, 1. Me lo acabo de inventar. Es decir, yo cojo el primero o el segundo, me da igual, pero voy a aprovecharme ahora de un sistema de coordenadas. En vez de coger aquí y al tuntún dibujar el A, dibujar el B, pues voy a hacerlo con unos ejes, para fijarnos en una propiedad. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2, 3, 4. El vector 2, 4, que es el A, este es el eje Y, este es el eje X. Es así. ¿Vale? Este es el vector A. Pues bien, ahora por donde termina este, dibujo el B. Pues ahora 5 para la derecha. Luego ese vector tendría, yo voy a necesitar aquí 5 espacios más. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Que entonces llega, si pongo 5 más, llega al 7. Y para arriba necesito, bueno, por lo pronto necesito borrar, porque se me ha quedado pequeño. Porque tiene que tener 1 para arriba. Bueno, casi me cabía. Y llegaría al punto 5. Entonces el vector B es un vector que tiene 4 para 1, 2, 3, 4 y 5. 5 para la derecha y 1 para arriba. 1. Luego yo juntando esto voy a dibujar el vector B. ¿De acuerdo? Y sabemos que la suma es el vector que sale de aquí tengo que aguantar la respiración. Bueno, y llega aquí, ¿vale? Es el vector suma. Pues vamos a ver. Se ve perfectamente la propiedad que quiero que os deis cuenta. ¿Veis qué coordenadas tiene el vector S? Pues si yo miro aquí, veo que tiene 7 en el X y 5 en el Y. Luego tiene de coordenadas 7 y 5. Y yo me doy cuenta que si yo cojo estos dos vectores y los sumo coordenada a coordenada, me sale este. ¿Veis? 2 más 5 me sale el 7 y 4 más 1 me sale el 5. Y claro, se entiende muy fácil. El vector suma, voy a guarrear un poco, que es todo este, su coordenada X, que es toda esta, es la coordenada, es igual a la coordenada X de la, que es esto, más la coordenada X del B. Pues claro, 2 más 5. Y lo mismo pasa con la coordenada Y. Todo esto es la coordenada Y del A, que vale 4, y esto es pequeñita, pero bueno, la coordenada Y del B. Luego todo esto me da 5 y todo esto me da 7. Por eso, cuando yo conozca las coordenadas, el vector suma es muy fácil calcularlo. Es sumar las coordenadas de los vectores que se suman. Y esta propiedad vale si yo sumo dos vectores o si sumo los que sea. Sumo las primeras coordenadas y las meto aquí. Sumo las segundas y las pongo aquí. ¿Bien? Luego daos cuenta la gran utilidad de escribir coordenadas. Que yo ya, incluso si no quiero,
no necesitaría dibujarlo. Yo sabría dibujarlo. Sé lo que significa esto. Y ya puedo empezar a trabajar con números. Porque los vectores dije que son flechas y nos creemos que tenemos que estar dibujándolas. Y resulta que luego los físicos, cuando hacen cálculos, bueno, y los matemáticos, no dibujan las flechas. No necesitan dibujarlas. Utilizan números. Porque utilizan sus coordenadas. O sus componentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí lo que quiero que pongamos es se suman coordenada a coordenada. Esa es la propiedad para sumar. Se suman coordenada a coordenada. Bien, otro punto. Pues multiplicar por un escalar, que también lo hemos visto. Ponemos multiplicar por un escalar. Conociendo también, esta es la diferencia, conociendo las coordenadas. Es decir, gráficamente ya sabemos que si tengo el vector A y lo multiplico por lo que queráis, por 3, eso es el vector 3A y que es un vector igualito que el otro, pero 3 veces más largo. Eso ya lo hemos visto gráficamente. Ahora vamos a ver con los números, con las coordenadas. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, como hemos hecho antes, para que veáis a lo mejor algo que ya estáis imaginando. Y es que, vale, yo me voy a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Si yo, por ejemplo, tengo el vector 2, 3, al 2, 3 lo voy a llamar A. Otra vez. Este es un nuevo A. A. Luego el vector A es el 3, 2. Vamos a ver cuál es, pues no complicarnos. El 2A. Pues yo sé que 2A, sí, cuando yo digo 2 veces A, ¿qué significa? Pues sumar 2 veces A más A. Luego A más A, lo voy a sumar aquí. O bueno, espera, aquí, hasta aquí. Este sería el nuevo A. O también lo que hemos visto antes. El vector 2A es un vector el doble de largo. Luego lo voy a dibujar aquí con este color. El vector el doble de largo que la. ¿Vale? Borro esto. No me hace falta esto. Entonces, ese vector naranja que yo he dibujado es el vector 2A. Y estoy viendo que entonces esto llega, bueno, lo tendría que haber dibujado hasta aquí, ¿no? Más o menos, sí. Porque tiene que tener 3 más para la derecha y 2 más para arriba. Es decir, va a llegar al punto 6 y al punto 4. Sí, el vector. Me ha salido esto dibujado como... Iba a decir una cosa que no. Dibujado. Me ha salido muy mal, pero bueno, lo vuelvo a dibujar. Vale, es el vector 2A. ¿Qué hemos tenido? Pues que el vector 2A es el 6, 4. ¿Qué he tenido que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? Pues el 2, cuando yo tenga un vector y me digan que calcule el 2A, 3A, menos 4A, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por cada una de las coordenadas. Yo tengo el A y digo, ¿cuál es el, no sé, el 8A? Pues cojo el 8, lo que tengo que hacer es 8 por A, y A es 3, 2. Y este número lo voy a multiplicar por los dos números. Luego será 8 por 3, ese sería el 24, 16. Así se hace. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a ver un ejercicio. No quiero hacer mucho hincapié en vectores, ¿eh? Solamente esto que son las nociones básicas. Que si este año, según me han dicho, no vaya a verlo en matemáticas, o quizá a final de curso, yo creo que no lo vaya a ver. Esto es importantísimo para el curso que viene. Saber un poquito de vectores. El año que viene os vais a hinchar de vectores cuando estéis dando la parte de física. Bueno, entonces, vamos a ver un ejercicio o ejemplo. ¿Cómo se llama? Es que es muy fácil. Ejemplo. Si los ejercicios, un ejemplo de cómo se aplica muchas cosas. Vamos a suponer que tenemos el vector A, que es el 2, 4. Que tenemos un vector B, que es el menos 5, 3. Y tengo el vector C, que es el 0, menos 2. Daos cuenta que si a mí me dicen estos tres vectores, yo me los puedo imaginar. Ya no necesito dibujarlo, ¿eh? Si lo dibujara, lo voy a borrar ahora, ¿eh? Pero yo sé que el A es 2 para acá y 4 para arriba. Pues yo sé que rápidamente lo voy a borrar porque yo ya no tengo que dibujar esto, pero sé que el vector A es una cosa así. Y sé que el vector B tiene 5 para acá y 3 para arriba. Y sin dibujarlo, en mi cabeza, yo sé que el vector B es una cosa así. Lo que quiero que entendáis es que es como cuando hacíamos las cuentas con números. Si a mí me dicen el 8, yo ya no tengo que dibujar una recta y decir el 8 o dibujar 8 cuadraditos. Yo ya sé lo que significa 8. Lo tengo en mi cabeza. Pues aquí lo mismo. ¿Cómo sería el vector C? Pues sería 0 en el eje X y 2 para abajo. Que está así. Que muchas veces los vectores pueden estar justo en los ejes. Ya está. Pues esos son los tres vectores. ¿De acuerdo? Bueno, he dicho que lo iba a borrar, lo dejo ahí, pero que no me hace falta. Bien, por ejemplo, si yo tuviera que calcular, imaginaros que dicen calcula cómo es el vector, lo voy a llamar el vector D. Quiero que calcule el vector D, que es igual a 2 veces el A menos el B más 1/2 por el C. ¿Veis lo que estoy haciendo? Me he inventado una operación entre el A, el B y el C. Me he inventado ahora mismo esto. Da igual. ¿Cómo sería eso si yo necesitara calcularlo? Pues mirad, si yo lo hiciera gráficamente, esto sería un coñazo. Porque yo tendría que coger, ahora sí que voy a guarrear, vosotros no lo copiáis. Yo tendría que coger 2 veces el vector A, pues sería un vector 2 veces, es el vector A, y por donde termina el A, le sumo el B, pero multiplicado por menos 1. Acordaos que un vector multiplicado por menos 1 me lo cambia de sentido. Pues si el vector B es todo este, pues por donde termina dibujo el menos B, que es justamente para el otro lado. Este es el menos B, este era el 2A. Y ahora, por donde termina le sumo la mitad del C. El C este, pues una cosa así. Luego el vector suma sería, fijaos gráficamente, habría que estar aquí dibujando tonterías. Este es el vector D. Que yo aquí a ojo de buen cubero, pues bueno, ya estoy viendo que pertenece al primer cuadrante. No sé qué número tendrá aquí, y ni qué número tengo aquí, pero ya me hago una idea. Ahora, vamos a hacerlo no gráficamente, sino analíticamente. Analíticamente es con números. Pues mirad qué fácil. 2 por A. ¿Qué es A? 2, 4. Menos B. Este menos es... bueno, lo voy a poner así. Es que iba a poner menos 1 por B. Es lo mismo, menos B. Y B es menos 5,3. Más 1/2 de C. Y C es 0 menos 2. Bien. Ahora voy a hacer esto.
Y esto me sale 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Ahora voy a hacer esto. Mirad que voy a poner más. Sí, esto sería mejor. Creo que lo vais a entender mejor si lo pongo así. Es decir, lo que quiero decir es que esto sería, esta parte sería más menos 1 por el vector b, que es menos 5, 3, ¿vale? Entonces, este más es este. Y ahora, menos 1 por menos 5 es más 5. Menos 1 por 3 es menos 3. ¿De acuerdo? Y ahora, más 1 medio por 0, 0. 1 medio por menos 2 es menos 1. Y ahora tengo tres vectores que lo que suma es la primera coordenada. 4 más 5, 9. Porque más 0, esa no cuenta. Pues me sale un 9 en la primera coordenada. Y ahora, para la segunda, 8 menos 3 es 5. Menos 1, 4. Luego, si yo lo hubiera dibujado esto gráficamente bien, sé que esto me sale un 9 y sé que esto me sale un 4. Pero ¿veis la potencia que tenemos con esto? No tenemos que estar dibujando vectores. Solamente dibujaré los vectores cuando me interese por algún motivo. Pero yo a partir de ahora, si me dan sus coordenadas, yo los sumo así. Como he hecho. ¿De acuerdo? Bien. Y me queda un último puntito para terminar el apéndice. Y ya sí, el próximo día podremos empezar ya con el primer punto de cinemática. Bien. El siguiente puntito, paso página así, me voy ahora para la derecha y tengo espacio. El siguiente puntito y último es módulo de un vector. ¿Os acordáis? Si yo tengo un vector, el vector A, siempre lo dibujo igual. ¿Qué es el módulo? Lo que mide, lo largo que es. Si esto mide 5, pues 5. ¿De acuerdo? Vale. Pero ahora, cuando conozca las coordenadas, ¿cómo puedo calcular el módulo? ¿Se puede? Pues sí. Vamos a verlo con un ejemplo. 1, 2, 3 y 4. Eso ven aquí tiene 4 y para acá 1, 2 y 3. Eje Y y eje X. Y eje X. Entonces este sería el 3. ¿Cómo es el vector? El vector A. Pues voy a dibujar este. Y ese vector es así, más o menos. Ya sabéis que me tuerzo, pero ya está. Y ese vector es el 4, 3. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el módulo? Es decir, ¿cuánto de largo es ese vector? Aquí hay una cosa que habéis visto desde primaria. Estáis viendo aquí un triángulo rectángulo como una casa. Y os dais cuenta que esto es un cateto que mide 4 y esto es un cateto que mide 3. El módulo es precisamente la hipotenusa. Pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Pues que la suma de los catetos al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, la hipotenusa es A. Pues al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Vale? Como yo lo que quiero calcular es A, acordaos que el módulo de A se puede representar con dos palitos así, o con un palito así, o simplemente la letra, que es como yo lo estoy escribiendo ahora. Lo que pasa es que lo tengo aquí al cuadrado. Para que no me salga al cuadrado, lo que voy a hacer es aplicar raíz cuadrada en los dos miembros y se me queda así. Si yo hago esta cuenta, 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5.
Luego el módulo de este vector es 5. Aquí lo he preparado para que salga un número bonito. Lo normal es que salgan decimales. ¿Veis? Luego, chupado, cuando quiera calcular el módulo de un vector, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado, o su primera coordenada, mejor, al cuadrado, más su segunda coordenada al cuadrado. Es decir, si queréis una formulita general, es decir, vamos a imaginarnos que el vector A tiene de primera coordenada un número. No sé, ¿cómo puedo llamar ese número? Yo voy a decir así. En los libros es muy normal que lo llamen así. Y la coordenada en I es muy normal que la llamen así. Es decir, nuestro ejemplo este era un 4 y esto era un 3. Pero cuando queremos dejarlo así en el aire para pensar en cualquier número, pues lo dejamos así. Pues bien, el módulo de A, le quito la raya, es la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub I al cuadrado. Módulo. Módulo de A. Chupado, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para practicar esto y terminamos. Es decir, el apéndice de vectores que yo he dado, ya está. Yo me he pensado si explicaros cómo calcular este ángulo, el ángulo que forma. Pero para eso ya me tengo que meter en más profundidad y explicaros trigonometría. Y eso sí lo vais a dar en matemáticas, me voy a esperar a que lo deis en matemáticas. Porque no voy a explicar yo todas las matemáticas. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Y con esto terminamos. Ejercicio. Fijaos. Base. Determina el módulo del vector menos A más 0,4b menos c más 1/8 de d. Coma. ¿Dónde? Me tienen que decir A. Pues A va a ser el vector, me lo invento, menos 1,3. B va a ser el vector, me lo invento. Pues menos 2, 0. C es el vector menos 1, menos 1. Y D va a ser el vector, pues 8 menos 16. ¿De acuerdo? Daos cuenta, si no hubiésemos sido capaz de escribir los vectores con coordenadas, pues este ejercicio me tendrían que haber dado los vectores dibujados. Ya tendría que arrancarlo es volverlo a copiar con mucho cuidado y ir formando un gusanillo uno detrás del otro y sumarlo. Y luego habría que dibujarlo a escala, por ejemplo, el A, no voy a guarrear, no lo copiéis. El A sería menos 1 a la izquierda y 3 para arriba. El A es una cosa así. El B es 2 a la izquierda, 0 para arriba. El B es una cosa así. El C es una cosa así. Y el D es 8 para la derecha, 16 para abajo. Una cosa así. Y el vector que resulta de sumar todo esto, el vector que vamos a calcular, lo voy a llamar L, ¿vale? Y tendría que dibujarlo todo a escala y ahora cogíme mi regla y medir y aplicar la escala, porque si esto lo he dibujado a escala, a lo mejor la escala es 1, es decir, está en la misma proporción, ¿vale? Pero como sabemos trabajar con coordenadas, pues esto está chupado.
Venga, lo hacemos y terminamos ya de una vez. Sí, llevamos 40 minutos. Entonces sería... hemos dicho que lo voy a llamar el vector E al resultado de hacer menos A más 0,4B menos C más 1/8 de D. Vale. Menos A, acordaos que es muy cómodo, decimos menos 1 por, le pongo paréntesis a los números negativos, menos 1 por el vector A, que el vector A es menos 1,3, más 0,4, como 0,4 es positivo, no le pongo paréntesis, por B, y B es menos 2, 0, menos, pues entonces yo pongo más, y el número, y ahora le pongo el negativo. ¿Y el C qué es? El C es menos 1, menos 1. Una cosa que me estoy dando cuenta, si por ejemplo aquí en este menos fuese un menos 3, pues aquí pongo menos 3. Los números negativos los encerramos entre paréntesis, poniendo delante un más, para que se sepa que lo que estamos haciendo es sumar vectores. Vale. Y me falta más, lo pongo aquí, más 1/8 que multiplica 8, menos 16. Igual. Venga, pues el primero es el 1, menos 1 por menos 1 es 1, menos 3, más 0,4 por menos 2 es menos 0,8. Y por 0, pues 0. Ahora, menos 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, 1. Y el otro es más 8 entre 8, o lo que es lo mismo, 1/8 por 8 es 1. Coma, y aquí sale menos 2. ¿Vale? Ahora vamos a sumar las primeras coordenadas. Voy a dejar décimas para lo último. 1 más 1, 2 más 1, 3. A 3 le quito 0,8, pues 2,2. Y ahora tengo menos 3, el 0 no pinta nada, más 1, menos 2. Menos 2, menos 4. Pues ya lo hemos hecho. Este es el vector E. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bueno, que me pide el módulo, perdonad. Vale. Ahora, el módulo, ya no le pongo la rayita, es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda, cuidado que la segunda es negativa, pues entonces le planto su paréntesis, más la segunda al cuadrado. Siempre va a salir positivo, porque voy a elevar al cuadrado. Cogemos la calculadora, esto ya va a salir con decimales, y tomaré 2 decimales, como mucho. Vamos a ver. Estoy con la calculadora. Raíz cuadrada de 2,2 más menos 4 al cuadrado. Que yo en la calculadora no pongo el menos, simplemente pongo 4 al cuadrado. Más 4, bueno, que no he puesto el 2,2 al cuadrado. 2,2 al cuadrado más 4 al cuadrado. En los apuntes, aquí tengo que poner el menos, para que se vea que yo sé que es un menos. Pero como va al cuadrado va a salir más. En la calculadora no me complico la vida poniendo un menos, porque sé que va a salir más. Bien. Pues eso sale con 2 decimales. Fijaros que la calculadora me sale 4,565. Si yo voy a cortar por aquí, como este ha llegado a 5, aquí pongo uno más. Entonces voy a poner 4,57. Pues el módulo. ¿Veis cómo lo he hecho? Bien. Como me tenéis que mandar estos apuntes, me tenéis que mandar todo esto y el ejercicio que os voy a poner. Muy rápido, lo vais a hacer en un momento. Aprovechando esto, vamos a trabajar con los mismos vectores. Quiero que me calculéis el módulo de... Entonces, calcular, este es para casa. Ejercicio para casa.
calcular el módulo de... Ahora me voy a inventar un vector nuevo. El f. Esto es una f, ¿vale? ¿Qué va a hacer? 3,5a menos 2,4b menos c dividido entre 3. Ahora van a salir números feos, pero me da igual. Es para que practiquéis. Más 0,8 d. ¿Vale? Calcular el módulo de esto. Chupado. Y con esto termino. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por haber atendido. Venga, hasta luego.